Hola queridos amigos de Shaarei Chesed, un gran saludo, bienvenidos a nuestros domingos de Viviendo con Pasión y Propósito. Quiero este día hablar y seguir indagando en la época del año que estamos viviendo. Estamos hablando de la época que se llama Ben HaMetzarim, las 3 semanas del 17 de Tamuz hasta Tisha B'Av, que sabemos que históricamente ha sido una fecha marcada y señalada por tragedias, por sufrimientos, por momentos difíciles, por sentimientos de pérdida grandes para Israel. Quiero reflexionar cómo este tipo de eventos, cómo este tipo de sentimientos, cómo los momentos duros cuando uno realmente a veces no se encuentra, a veces no se halla o a veces pierde algo que quiere en su vida. Estamos hablando de que pierde quizás dinero, o que pierde el tiempo, o que pierde el enfoque, o que pierde el rumbo en la vida. ¿Cómo tratar este tipo de situaciones? ¿Cómo enfrentar y cómo encarar? ¿Cuál debe ser la actitud correcta, o por lo menos la actitud más provechosa y más beneficiosa para poder superar y atravesar momentos como estos? En nuestro cerebro y realmente en nuestra Neshama hay una estructura muy interesante. Nuestro cerebro, vamos a dividirlo, si quisiéramos, para simplificarlo, en dos partes. Una parte interior y una parte exterior. Esa parte interior, que es como si viéramos un aguacate y le ponemos, por ejemplo, la semilla del aguacate. Esa parte interior en nuestro cerebro se llama el sistema límbico. Y ese sistema límbico es el lugar en donde ocurren todas nuestras emociones. Ahí se generan, ahí ocurren realmente nuestras emociones. Cuando uno siente miedo, ocurre en el sistema límbico. Cuando uno siente alegría o inspiración, ocurre en el sistema límbico. Es el lugar del sentimiento, esa parte interior del sentimiento, que también es algo un poco relacionado al subconsciente. Sin embargo, la parte exterior del cerebro, la parte más externa de nuestro cerebro, es la parte relacionada con el lenguaje, con el pensamiento, con la lógica, con la parte racional del cerebro. Quiere decir, la parte estructural, racional de nuestro cerebro está en la parte exterior y la parte más subconsciente, más emocional, está en la parte interior de nuestro cerebro, la parte profunda. ¿Por qué traigo este tema a cotación? Fíjense lo siguiente, esa parte emocional que está muy adentro de nuestro cerebro no tiene conexión directa con las herramientas del lenguaje. Es decir, cuando uno quiere transmitir un sentimiento, muchas veces se le hace difícil hablar, se le hace difícil expresarlo. Pueden pasar a veces días que uno tiene un sentimiento positivo o no tan positivo, y uno sencillamente no sabe explicarlo, pero lo siente y lo vive. ¿Y qué pasa? Cuando uno logra a veces conectar ese sentimiento a las palabras y logras expresarlo, si es un sentimiento bueno, te vas a sentir todavía mucho mejor, porque conectaste esa parte externa a la parte interna de tu cerebro. Y si es un sentimiento no tan bueno, por lo menos te vas a sentir aliviado, como dice Shlomo HaMelech, de Agab Levish y Esijena. Cuando una persona tenga una preocupación, que la hable, que logre exteriorizar y sacar esa parte que naturalmente no tiene lenguaje, no hay palabras para explicar los sentimientos, pero trata de explicarla en palabras, trata de verbalizarla, trata de articular el sentimiento, y vas a ver cómo eso va a tener muchísimo alivio a tu corazón. Entonces, cuando estamos viendo una época como esta, que es una época difícil, que es una época de pérdida, que es una época que Am Israel perdió lo más querido, su lugar más santo, que es el Bet HaMikdash, y perdimos una conexión muy especial con Boreolam, y ese sentimiento aún nos gobierna, y a veces nos embarga ese sentimiento de dolor, o de nostalgia, o de pérdida. Sepamos entender una cosa, ese sentimiento, si se queda sin verbalizar, va a ser más pesado, va a ser más doloroso. Cuando uno logra conectar esta parte racional con la parte emocional, es decir, cuando logra que sus sentimientos se pongan en palabras, siente un gran alivio porque encuentra armonía, encuentra conexión, encuentra alinear su cerebro, su parte racional, mental, externa del lenguaje, con lo que es tu cerebro interno, con lo que es tu corazón. Y esto obviamente tiene mucho que ver con todo el sistema que hacemos de vivir con propósito. Una persona que tiene que definir su propósito está dándole palabras, está dándole lenguaje, está estructurando y limitando a través del lenguaje a un sentimiento, a un propósito que es una función ilimitada, esencial, espiritual, y la estás poniendo en palabras. Cuando logras eso, entonces puedes empezar a construir una vida que tenga metas coherentes, una vida que tenga una conexión profunda a tu propósito y muchos proyectos, pero empieza por conectar las palabras a la emoción. Nos vemos aquí la semana que viene con más de nuestros domingos Viviendo con Pasión y Propósito. Un gran saludo.